Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Walker. Una vez más les comparto video demostrativo. Este video hay que hacer mención que es una revisitada a un video, o mejor dicho, a un producto, en este caso un proyector fabricado por Kodak, que anteriormente ya les había compartido aquí en el canal. La diferencia entre este video, que es una segunda parte, a diferencia del primero, que les voy a dejar en la descripción, para aquellos que quieran saber más a detalle cómo funciona, qué partes tiene este equipo, que es enfocado para ver películas en formato 8 milímetros normal, películas de cine, de carrete, como están viendo en este momento. Lo voy a dejar en la descripción. Ahora bien, esta segunda parte es precisamente para que vean que el equipo, a pesar de que malamente fue arrojado, y debido a ese maltrato que recibió se quebró, tiene ciertas partes quebradas, aún así el proyector está funcionando perfecto. Y pues recientemente acabo de adquirir otro proyector que es de la década de los 40, el cual voy a subir un video haciendo una review, un análisis. Ese proyector traía dos bombillas, y casualmente el tipo de rosca o el tipo de base, el socket que lleva esa bombilla, casualmente es compatible con este proyector también, ¿ok? Entonces, lo que decidí hacer es usar una de esas dos bombillas en este equipo. En este caso, la bombilla que estaba más con más uso, con más señales de uso, ya que pues este proyector tiene, pues como les digo, detalles de haber sufrido quebraduras. Lo que le ayuda mucho es que tiene una base de material conocido como baquelita, que es resistente y le ayuda a tener pues cierta solidez, ¿ok? Miren, el modelo de esta bombilla, bueno, les voy a mostrar la caja para que tengan una idea. Esta es la bombilla que lleva el proyector que estamos viendo ahí al fondo, que bueno, es un Showtime número 8 de Kodak. Entonces, esta es la bombilla que utiliza, es una General Electric, y este es el modelo CZX, CZX de 500 watts, y ahí viene el voltaje 115 a 120 volts en corriente alterna. 500 watts es bastante. Realmente estas bombillas se ponen bastante, pero bastante calientes, exageradamente caliente lo que se ponen estas bombillas. Es muy peligroso tratar de tocarlas cuando recién acaban de usarse. Nunca las toquen porque se pueden causar unas quemaduras graves, ¿ok? Entonces, bueno, como había mencionado en el anterior video, este proyector está muy bien, corresponde a la década de 1950, ¿ok? Es la década en la cual fue fabricado y lanzado al mercado. A pesar de los daños que tiene, la verdad se ve bien, tiene buena apariencia, ya fue sometido a limpieza. Aquí estamos viendo cómo brilla muy bonito, y esa pieza que ven ustedes donde estamos echando el brillo es precisamente lo que es la cubierta que sirve de protección y también de enfriamiento para la bombilla. Aquí en el interior va la bombilla. En unos momentos más les voy a mostrar para que vean cómo se ve la bombilla. Les digo, es de las dos la que tenía más señales de uso, ¿ok? De hecho tiene una cierta deformidad porque es exagerado el nivel de calor que alcanzan. Entonces, y vaya que este equipo tiene un motoventilador bastante, pero bastante fuerte, ya que su forma de operar es que absorbe succiona aire por estas rejillas. De hecho, todo esto son rejillas también. Acá no tiene, pero lo que es toda parte frontal y la parte superior chupa aire y lo expulsa todo el calor, o sea, entra y lo expulsa por la parte de la base, la parte posterior e inferior, ok. En unos momentos más vamos a mostrar eso también. Entonces,
realmente pues es mucho el calor que maneja, pero esa es la forma en cómo fluye el aire, ¿ok? Entonces, también habíamos dicho en el video anterior que realmente las posiciones en las cuales indica aquí el panel no son correctas debido al maltrato que sufrió, mas sin embargo, al mover la perilla sí va a obedecer las funciones tanto de adelantar como de rebobinar o regresar la película. Okay, también voy a decir a grandes rasgos qué onda, cómo circula la película, cómo se coloca, okay, de manera lo más abreviado posible. Okay. Bueno, entonces habíamos dicho que ya tenemos una bombilla, ya esta maquinita ya podemos ver alguna película en 8 milímetros. Entonces, bueno, ok, vamos a echarle un vistazo a lo que es la bombilla. Para ello vamos a desatornillar aquí, ok, listo, ok, jalamos esto hacia atrás y ahorita, bueno, miren, aquí para que vean, son sistema de ventilas, allá también. Entonces vamos a enfocar la bombilla, ok, ahí para que vean más o menos. Ahí está, esta es la bombilla, ya la tenemos instalada. Es una bombilla que genera exageradamente mucho calor, ok, ya está colocada. A ver, ahí está, mira, ok, y vamos a darle una encendida muy rápida. A ver, ok, tiene que estar, ok. Si no está encendido el abanico, déjame apuntarle más hacia abajo. Una cosa por seguridad es de que si el abanico no está encendido, este es el switch del abanico, si tú no enciendes el abanico no te va a permitir encender la bombilla, ok. Encendemos la bombilla, no pasa nada porque efectivamente no hemos encendido el abanico. Encendemos el abanico. Noten el sonido fuerte de cómo gira el abanico, las revoluciones que tiene ese abanico, ese motorcito, que son bastante elevadas. Entonces, encendemos el abanico, la bombilla, está, ¿ok? Algo así rapidito para que vean qué tan intensa es la luz. Prácticamente, estoy seguro que todos prácticamente quedamos encandilados con esto, ¿ok? Pero es demasiado fuerte lo que tiene de intensidad esa bombilla. Vamos a verla un poquito más de cerca y aquí vamos a ver una ligera, bueno, no es tan ligera, si es una protuberancia. Ahí van a ver, miren, la bombilla por el calor tan exagerado que produce tiene una deformación. Ahí podemos ver, a ver si me alcanza, mira, esta como un chipotito salido, así un chipotito, y acá más o menos como que quiso hacer lo mismo, ok, pero es exagerado el calor que maneja esa bombilla, más sin embargo es la bombilla que requiere este equipo y todavía pues está dando batalla. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero todavía está funcionando, ok. Entonces vamos a volver a colocar la protección, que a su vez sirve como mecanismo de ventilación, que es, ya les digo, todo de material de baquelita. Aquí está la grieta porque pues hay personas que ni siquiera saben qué onda y tratan mal estos productos malamente, pero la baquelita es resistente, entonces sí le hace, pues sí le hace una protección, ok. A ver, vamos a colocar esto. Ok. Déjame colocar esto bien. Ahí está. Ok, ahí está. Listo. Ahí está. Ok. Entonces, recuerden que primero debe estar encendido el motoventilador. Ok. Entonces, también cuando ustedes proyecten una película, y también aplica en los proyectores de diapositivas, si ustedes después de usar el equipo, es recomendable que dejen encendido el ventilador al menos unos
5 o 10 minutos, déjenlo que esté corriendo aire para que enfríe la bombilla, para que precisamente no vaya a tener ese tipo de deformaciones y prolongar el tiempo de vida útil de esa bombilla lo más que se pueda, ¿ok? Siempre que terminen de usar este tipo de dispositivos, dejen el motoventilador encendido y la bombilla apagada para que se enfríe lo más pronto posible, ¿ok? En este caso, como les digo, el sistema de ventilación corre de la siguiente manera, ¿ok? Acá atrás tenemos unas ventilas en la parte inferior posterior, entonces todo el calor que genera la bombilla lo va a estar expulsando por aquí, ¿ok? Entonces la forma en cómo circula el aire es la siguiente: entra tanto por arriba como por enfrente, ¿ok? Y lo va a arrojar por acá atrás, ¿ok? Acá atrás va a salir aire caliente y aquí va a entrar aire fresco, ¿ok? Vamos a hacer la prueba precisamente con una servilleta, ¿ok? Vamos a colocar una servilleta, no vamos a encender la bombilla, solamente una prueba de qué tan fuerte es su nivel de succión, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Y ahí lo tienen, ¿ok? Una vez más, mira, aquí está. Listo, ¿ok? Entonces, así es como succiona aire para enfriar la bombilla, ¿ok? Y para aquellos que tengan duda cómo es que se instala la película, cómo es que funcionan estas máquinas a la hora de ver la película, bueno, vamos a sacar aquí el carretito. Todo proyector, todo máquina proyector trae un carretito vacío. Entonces, en este caso, este riel vacío, tú vas a colocarlo en la parte inferior, ¿ok? Entonces, el carrete que contiene el filme, es decir, el carrete que está lleno de filme, ¿ok? De celuloide, va a ir hasta arriba, ¿ok? Y acá abajo va a ir el que está vacío. Entonces, al momento de dar reproducción, es decir, que avance hacia adelante, ¿ok? Va a pasar lo siguiente, vamos a ver. Okay. Esta parte donde se tranca el filme va a ir hacia adentro. Okay. Listo, ahí está. Hay que buscarle la forma y empujar, ¿ok? Entonces, aquí está el filme original. Imaginemos que está el filme con toda la película, toda la cinta, como si fuera un cassette. Entonces va a ir el filme de esta forma. Va a correr por aquí. Bueno, antes de hacer eso, hay que levantar estas cosas. ¿Ok? Es como que este va para abajo, este también para arriba. Y lo que pasa es que se abre un poquito el espacio para que tú puedas pasar por aquí el filme, acomodarlo bien entre los dientitos, y ya cuando lo hayas guiado bien vas a volverlo a cerrar, y acá también, ¿ok? Y ahí para que el filme vaya corriendo precisamente por un espacio estrecho, pero de manera correcta. Entonces el filme va a avanzar de la siguiente manera: hacia adelante, es decir, reproduciendo la película de manera normal, va a avanzar, va a correr así, entra por acá, pasa por acá atrás, ¿ok? Y pasa por aquí también. Y aquí imaginemos que tenemos el filme, no, perdón, tenemos el carrete vacío, vendría a ser este. Entonces va a empezar a enredar la película, ¿ok? Es decir, va por aquí, pasa por acá, pasa por atrás, entra por este engrane y lo va a empezar a enredar en sentido de las manecillas del reloj. Recuerden, es como apretar una tuerca, ¿ok? Para avanzar. Ahora, ya cuando este carrete, que en un inicio está vacío, se va a llenar, y el carrete original, el que contiene la película, se va a quedar vacío, ¿ok?
Para ello, acá en la perilla van a mover en la posición de regresar, review. Entonces ahora el giro, en lugar de ser a favor de las manecillas del reloj, va a ser en contra de las manecillas del reloj. Es decir, este eje va a quedar libre y este va a empezar a girar al revés, así. Va a empezar a girar al revés para que todo ese filme regrese, otra vez se vuelva a llenar el carrete. ¿Okay? Entonces, así es como funciona el filme de 8 milímetros en este tipo de máquinas proyectores. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo es que se ve la proyección. Digo, no tengo una película, lamentablemente no tengo una película. En cuanto llegue a encontrar una por ahí, me va a dar mucho entusiasmo poder hacer la prueba con este tipo de máquinas y usando una película, un carrete real, ¿ok? Más sin embargo, esto va a ser una simulación y vamos a proyectar allá en el fondo de la pared para que vean que efectivamente se va a pintar un rectángulo y obviamente no va a ser la medida definitiva, sino que este proyector va a tener que estar ubicado varios metros atrás para poder que ese rectángulo vaya abriendo, es decir, se vaya haciendo más grande, más grande, más grande hasta que llegue a una cierta medida y se pueda disfrutar bien la película con todo detalle. ¿Ok? Esto es solamente un ejemplo. ¿Ok? Más sin embargo voy a agarrar el proyector, lo voy a cargar funcionando, lo voy a cargar, me voy a alejar unos cuantos pasos hacia atrás y van a ver en la pared de allá del fondo, van a ver en esa pared que el rectángulo va a ir aumentando poco a poco la medida. Entonces aumenta la medida y vamos a necesitar darle enfoque, es decir, hacer más nítida la imagen, enfocarlo bien. Entonces para ello con esta perilla vamos a poderle dar el ajuste necesario. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer lo que les digo, la proyección. Vamos a girar este proyector correspondiente de la década de los 50. Ok, entonces vamos a ir para acá, más o menos. Ahí está. Ok. Y como es muy fuerte la luz, prácticamente no va a hacer falta apagar la luz de la habitación. Entonces vamos a encender el motor. Ahí está. Vamos a encender la lámpara. Y vamos a hacer que avance. Y ahí se puede ver ese rectángulo allá al fondo. Ahí está, mira. ¿Okay? Vamos a agarrar el proyector y lo vamos a ir alejando un poco. Vamos a alejarnos. Poco a poco vamos a ir para allá. Vamos a abrir más la toma. Ok, ahí está. Una vez vamos a hacerlo. Vamos a ir recorriendo unos cuantos pasos hacia atrás. Ahí vamos viendo que el rectángulo se va haciendo más grande. Más grande, más grande, más grande. Okay. Y hasta aquí ya no puedo avanzar más porque el espacio limitado. Okay. Lado de reversa. Ahí está. Okay. Vamos a apagar la lámpara. Ahí está. Okay. Okay. Vamos a dejarlo prendido para que se nos salga todo el calor.
Ok, vamos a hacer un espacio aquí para que me puedan escuchar. Entonces, como les dije, este proyector tiene que ser ubicado a cierta cantidad de metros para que el rectángulo, el recuadro se pueda ver pues a una medida adecuada para poder disfrutar el filme. Entonces aquí la habitación, como tengo cosas, tengo cajas, no puedo retroceder mucho. Aparte no es un cuarto muy grande, entonces es solamente un ejemplo así a grandes rasgos para que tengan una idea de cómo va a proyectar este equipo. Ok, entonces bueno, y ya por último, para ver la cuestión de la perilla aquí de el sentido de cómo gira esta cosa. Ok, cuando tú vas a ver la película, es decir, va a avanzar, es forward, hacia adelante. Entonces aquí lo vamos a poner, a ver, este cable mejor aquí para que no se vaya a enredar. Por ejemplo, vamos a encender el motor y aquí, al darle hacia adelante, va a empezar a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Ahí está. Okay. Está enrollando. Aquí va a estar el carrete original. Entonces va a estar viendo la cinta así, así y así. Okay. Es así, así, pasa por atrás, pasa y se va enredando. Okay. Para regresar la cinta, vamos a girar la perilla suavemente hacia sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahí está. Entonces empieza a regresar toda la cinta. Ok, entonces la cinta también acá abajo empieza a circular en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para hacer esto así, pasa por acá, pasa por atrás, aquí y así. ¿Okay? Todo este engrane va a empezar a jalar la cinta y va a empezar a regresar. Listo. ¿Ok? Entonces así se vería los pasos de observar la película, que es girar a favor de las manecillas del reloj con el carrete vacío en la parte de abajo. Ok, y a la hora de rebobinar es en contra de las manecillas del reloj con este carrete que vendría a ser el original, se quedaría vacío, y el que en un inicio estaba vacío, que está acá abajo, ya tiene todo el filme, pero lo va a regresar. ¿Okay? Entonces bueno, eso es básicamente cómo trabaja un proyector. Y en este caso pues el proyector ahora sí ya tiene su bombilla. Como les digo, no sé exactamente cuánto tiempo va a durar, pero también ya comenté el modelo de bombilla. Lo pueden encontrar en los principales sitios de comercio electrónico, como lo es eBay, no sé si Amazon lo tenga, Mercado Libre no, porque es raro, más bien en sitios como eBay. Ok, entonces ahí pueden encontrar una bombilla de ese tipo si es que les interesa, para tener de repuesto. Ok, pero bueno, este proyector marca Kodak, modelo Showtime 8, en formato 8 milímetros, está funcionando de manera correcta a pesar de los daños estructurales que tiene por un maltrato recibido. ¿Ok? Entonces bueno, vamos a dejar en la descripción el link del primer video de este proyector para quienes quieran saber un poquito más cómo está compuesto, ciertas partes que no mencioné porque sería repetir todo absolutamente. Yo solamente quería ver, bueno, mostrarles cómo funciona con una bombilla, ya que en el anterior video no tenía la bombilla, y en esta ocasión pues ya podemos ver exactamente qué es lo que hace ya con la bombilla puesta. ¿Ok? Bien, les recuerdo que en la descripción también les voy a dejar el enlace directo a nuestra tienda en línea, a Instagram. Nos pueden escribir, y si les gustó este video,
Si les fue de utilidad, apoyen con un like, compartan, suscríbanse, comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones aquí en el canal. Yo soy Bushwhacker, les agradezco mucho su atención y estén al pendientes de nuevas actualizaciones en el canal. Saludos a todos, muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.